Únase a nosotros para una rápida y apasionante excursión audiovisual a través de algunas de las más asombrosas revelaciones arqueológicas de todo el orbe. Como muchos de ustedes ya sabrán, nos deleita presentar los hallazgos más destacados en el ámbito de la arqueología en este canal. Si es usted un entusiasta de la materia, no olvide suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Embárquese con nosotros en este viaje a través de la historia. Comenzaremos con la narración de un esqueleto que se presume data de la era paleolítica, hallado en 1978 en la compleja gruta calcárea de Turabang, en Xingdangu, Qianju. El esqueleto fue bautizado como Hongsu, en honor a la persona que lo descubrió por primera vez, Kim Hongsu. Ahora conocido como el niño Hongsu, el esqueleto fue encontrado en una postura perfectamente dispuesta sobre un gran peñasco plano de caliza. El género es indefinido, pero probablemente el infante tenía entre 4 y 6 años cuando falleció. Se trata de un hallazgo relevante porque, a pesar de que los registros fósiles homínidos del final del Pleistoceno en China y Japón son relativamente conocidos, el registro de la península de Corea es poco comprendido fuera de Corea. La península de Corea se caracteriza por un suelo ácido que puede disolver fácilmente los restos, lo que hace que el descubrimiento de restos como este sea un evento inusual. No obstante, ha habido controversias en torno a la edad del esqueleto. Un examen de radiocarbono rastreó el hallazgo arqueológico hasta el período de 1630 a 1893, lo que lo hace reciente. Sin embargo, el equipo de investigación coreano que encontró al niño Hongsu desechó los datos más recientes, argumentando que probablemente se debía a la contaminación de la muestra. Ahora, hay un gran interrogante sobre el esqueleto. Nuestro próximo artefacto casi fue desechado como basura antes de que alguien se percatara de él y lo rescatara. Se trata de un rarísimo mapa mural del siglo XVII procedente de Escocia. En algún punto en el pasado, alguien lo arrugó y lo metió en la chimenea de su hogar en Aberdeen, presumiblemente para bloquear corrientes de aire. La casa fue renovada en el año 2016 y el bloqueo fue finalmente eliminado. Cuando el mapa fue extraído, parecía solo un fajo de trapos ennegrecidos. El dueño lo desechó, pero se percató, al acomodar su basura, de que había algo marcado en la tela. Lo llevaron a la Biblioteca Nacional de Escocia, donde la verdad fue revelada. Este es un mapa del mundo hecho por el famoso cartógrafo holandés Gerald Volk. Es colosal, mide 2 metros 13 centímetros por 1,52 y es uno de los únicos 3 que se sabe que han sobrevivido hasta la actualidad. Estaba gravemente dañado debido al tiempo en la chimenea, pero después de un meticuloso proceso de 6 meses de restauración por parte de profesionales capacitados, ahora luce mejor que nunca. Arqueólogos excavando la ciudad fantasma medieval de Dongola en Sudán en abril de 2023 descubrieron un singular conjunto de salas decoradas con pinturas murales cristianas. Entre las representaciones se encuentra la escena de un rey nubio inclinándose ante Cristo, mientras el arcángel Miguel se sitúa sobre ambas figuras. Esta representación no tiene paralelos en el arte nubio. Dongola fue construida en el siglo V y se convirtió en la capital del reino copto de Mercuria a mediados del siglo VI. La ciudad prosperó entre los siglos IX y XI, con más de una docena de iglesias y 2 monasterios en la periferia urbana expandida. Las recién descubiertas pinturas murales fueron halladas bajo viviendas privadas construidas durante el período de fondos del siglo XVII y mostraban representaciones de Jesús, María, los apóstoles, ángeles, santos y escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. Las propias salas, cubiertas por bóvedas y cúpulas y construidas de ladrillos secos, son bastante compactas. El edificio se encuentra adyacente a la grandiosa iglesia de Jesús, que desde hace mucho tiempo se dice que es la antigua catedral de Dongola, la iglesia más importante del reino de Mercuria. Este descubrimiento podría finalmente confirmar esa teoría. Boris Kipriyanovich es un auténtico prodigio. Aprendió a leer cuando contaba con tan solo 1 año de edad y desde sus 3 años habla acerca del cosmos con una seguridad y un conocimiento envidiables. Sin embargo, es aquí donde comienza nuestro enigma. Boris sostiene que es un habitante de Marte. A partir de sus 8 años,
Se hizo famoso por realizar asombrosos informes astronómicos detallados, revelar secretos sobre la vida en el planeta rojo y realizar predicciones intrigantes. Actualmente Boris es un hombre de 26 años, pero aún así continúa defendiendo sus mismos ideales, y recientemente ha hablado acerca de un mecanismo oculto en la gran esfinge de Giza. Según él, allí existe algo que podría transformar completamente nuestro planeta. Cuando este sea descubierto, nuestro mundo revelará un misterio oculto durante muchos milenios. Para comprender todo esto, vamos a conocer la historia de Boriska. En la región de Volgogrado, en Rusia, vivía un niño llamado Boris Kipriyanovich, a menudo apodado Boriska. Este niño no era un niño ordinario. Creía ser una estrella reencarnada, es decir, alguien que nació en otro cuerpo y que antes vivía más allá de los límites de nuestro planeta. Lo más sorprendente era el conocimiento de este niño, habilidades que asombraron no solo a sus padres, sino también a los investigadores que lo estudiaron durante un tiempo. Boris mostró signos extraordinarios de inteligencia y conocimiento desde el día en que nació, el 11 de enero de 1996. Según la madre del niño, una doctora reconocida, el parto fue increíblemente rápido y apenas sintió dolor. Además, tan pronto como pusieron al bebé en sus brazos, la madre notó que el niño la miraba atentamente, algo que, como médica, sabía que los recién nacidos no hacen. Su madre comentó además que el niño podía sostener su propia cabeza a los 15 días de vida. A los 4 meses de edad, empezó a hablar y al año ya era capaz de leer los titulares sencillos de los periódicos. A los 2 años, en la guardería, los maestros se dieron cuenta de que era diferente a los demás niños. Aprendía todo muy rápidamente y tenía una memoria prodigiosa. Curiosamente, Boris mostraba conocimientos que no habían sido adquiridos en la escuela, acerca de otros mundos, planetas desconocidos y conocimientos que nosotros aún no poseemos en la actualidad. A los 2 años ya leía muy bien, pero fue a los 3 años cuando comenzó a transmitir ese tipo de conocimientos sobre el universo. Boriska reveló información detallada sobre Marte, sistemas planetarios, otras civilizaciones y cosas extraterrestres desconocidas que no podía saber. Boriska describió su vida pasada que, según él, ocurrió en Marte, es decir, en su vida anterior, habría nacido en el planeta rojo. Además, afirmó que la civilización marciana era tan avanzada que podían viajar por las galaxias. También dijo que viven en el subsuelo, ya que el medio ambiente fue envenenado por la radiación en una guerra nuclear devastadora. ¿Cómo podría un niño de solo 3 años saber todo esto? De acuerdo con sus padres, demostró habilidades psíquicas tan extraordinarias que al principio se preocuparon por el bebé. Pero día tras día, los padres notaron que su hijo no era un niño común. Era más bien un niño evolucionado, con una inteligencia extraordinaria. Además, Boris afirma que no es el único niño del espacio en la Tierra, alegando que hay otros como él que también fueron enviados aquí con una misión específica para intentar salvar a la humanidad. Afirma que todos son reencarnaciones y se les conoce aquí en el planeta como niños índigo. Además, Boriska dijo que había visitado la Tierra en varias otras ocasiones, relatando una serie de eventos prehistóricos. Según él contó, visitó la Tierra por primera vez durante la civilización lemuriana, una sociedad prehistórica que existió en el continente perdido de Lemuria. Las historias dicen que Lemuria estaba en el Océano Índico o en el Pacífico, pero que desapareció en el mar. Lo más fascinante de todo esto era la manera tranquila en que el niño hablaba sobre varios temas complejos, como si fuera algo que conociera tan bien como su propio nombre. Hablando sobre la civilización lemuriana, Boriska también describió el estilo de vida de los marcianos y dijo que no podían respirar oxígeno a medida que envejecían. Además, según Boriska, los marcianos no envejecen como los seres humanos. Se congelan en el tiempo cuando alcanzan edades entre los 30 y los 35 años, siendo inmortales. Esto no sucedería en la Tierra debido al oxígeno que provoca nuestro envejecimiento. Boriska también reveló la razón por la que tantas sondas espaciales se estrellaron al acercarse al suelo marciano en los últimos años. Las baterías de estos equipos emiten radiación y, por lo tanto, las estaciones espaciales que existen en el planeta emiten señales para dañarlos. Afirmó que también observó el fin de aquella civilización lemuriana hace unos 70.000 años, cuando la Tierra era muy diferente de lo que conocemos hoy. Al principio, sus padres no le creyeron,
Así que investigaron las cosas que él decía y descubrieron que eran todos hechos que concuerdan con las historias contadas también por los científicos investigadores y escritores. Otro detalle importante se reveló más adelante. Boriska aseguró que vino a la Tierra hace algunos miles de años, cuando las pirámides acababan de ser construidas en Egipto. Afirmó haber viajado al antiguo Egipto en una nave espacial como piloto, y que su objetivo tenía que ver con la conexión que existía entre los seres de Marte y los antiguos egipcios en la Tierra. Fue en ese momento cuando Boriska habló de un gran enigma que involucra a la Gran Esfinge de Giza, uno de los monumentos más antiguos de nuestro planeta. Según él, la Esfinge necesita ser desbloqueada, y que la vida en la Tierra cambiará por completo cuando esto suceda. Reveló que existe un mecanismo de apertura detrás de la oreja de la Gran Esfinge de Giza y que un gran tesoro está oculto allí, un tesoro más valioso que cualquier otro que exista en nuestro planeta. Esta riqueza fue dejada por los marcianos hace mucho tiempo. Incluso informó que los marcianos tienen una altura de unos 7 metros y que aún viven en el subsuelo del planeta y respiran dióxido de carbono. El joven explicó que hubo una catástrofe causada por una guerra nuclear entre los seres que viven allí. Sin embargo, mucho tiempo ha pasado y ya no es un niño. Según los informes, habría desaparecido junto con su madre en algún lugar de Rusia. Una serie de intentos de los periodistas para localizarlo fracasaron. Un periodista una vez fue informado por uno de los asociados rusos que Boriska ahora está en una aldea remota bajo la total protección del gobierno ruso. ¿Qué piensan ustedes sobre este caso de Boriska? Cuéntenos en los comentarios a continuación. Ahora cambiaremos el curso de las cosas observando una ancestral leyenda egipcia de espectros, titulada Khonsemhab y el fantasma. Este relato se centra en el protagonista Khonsemhab, sumo sacerdote de Amón, y su encuentro con un inquietante espíritu. El inicio del relato se ha perdido, pero se sugiere que un individuo sin nombre fue despertado por un fantasma en las proximidades de una tumba en la necrópolis tebana. Este hombre acudió a Khonsemhab para relatarle su experiencia. Invocó al fantasma y descubrió que se trataba de Nefer-Kaptah, hijo de Amenhotep y Ahmose. El sumo sacerdote se ofreció a construir una nueva tumba y a proveer un ataúd dorado para el espíritu, pero el espectro no se mostró impresionado. Nefer-Kaptah procedió a explicar que él había sido supervisor de tesoros y un oficial militar bajo el faraón Seneferu. Cuando falleció, se le proporcionó un juego de jarras canopas, un sarcófago de alabastro y una tumba de pozo. No obstante, a lo largo de los siglos, la tumba colapsó parcialmente, permitiendo que el viento alcanzase la cámara funeraria y le despertase. Khonsemhab se ofreció a enviar a 10 de sus sirvientes para realizar ofrendas diarias en la tumba, pero el fantasma se lamentó de que esto sería inútil. Aquí es donde terminan las copias del texto que han sobrevivido. Lo que sabemos de la historia es fragmentario y ha sido reconstruido a partir de diferentes ostraca en Turín, Viena, París y Florencia. Quizás encontremos el resto de la historia algún día. La gruta de Cusa, situada en Campobello di Mazara, Italia, es un lugar fascinante con una rica historia. Los antiguos griegos estuvieron explotando la cantera para extraer piedra caliza durante 150 años, antes de verse forzados a abandonarla frente a una invasión de las fuerzas cartaginesas de Aníbal Magón, en el año 409 a.C. Esta partida abrupta resultó en el abandono de sus herramientas y piedras talladas inconclusas. En muchos aspectos, el tiempo se ha detenido en este lugar desde entonces. A pesar del abandono, el sitio sigue siendo un testimonio de la impresionante habilidad y arte de los griegos. La piedra caliza de la cantera fue utilizada para construir muchas de las magníficas estructuras en la antigua ciudad griega vecina de Selinunte. Los visitantes pueden ahora presenciar los restos de la antigua cantera y observar alrededor de 60 bloques de piedra caliza tallada abandonados, incluyendo columnas enteras que nunca fueron transportadas a su destino previsto. Designada como una zona arqueológica de Sicilia, la gruta de Cusa ofrece una visión intrigante de la vida y el trabajo de los antiguos griegos, así como una oportunidad única de explorar los vestigios de una cantera abandonada. En su momento, fue una próspera fuente de piedra caliza. Los baños califales son un complejo de baños islámicos ubicados en Córdoba, España. Se halla justo en el corazón del centro histórico que es Patrimonio Mundial de la UNESCO.
El complejo fue construido por primera vez en el siglo X bajo el reinado de Al-Hakam II y fue diseñado para ser un espacio social y religioso donde los musulmanes podían realizar abluciones y rituales de higiene, y también servía como un lugar de socialización. El diseño de los baños se modeló a partir de las termas romanas que ya formaban parte de la vida urbana en la región por generaciones. Tras la caída del califato umayyad en Córdoba, la ciudad pasó al control del reino taifa de Sevilla. Durante este periodo, un salón de recepción fue añadido al complejo de baños. Más tarde, se construyó otro baño adyacente al complejo original de Al-Hakam, con una nueva secuencia de habitaciones frías a calientes. Seguido por la conquista cristiana de Córdoba por Fernando III, los baños continuaron siendo utilizados por los nuevos gobernantes cristianos y una balsa de agua para baño fue añadida a los baños más recientes de Almohad. Tras haber estado perdidos durante siglos, fueron eventualmente excavados y convertidos en un museo que se inauguró en el año 2006. El busto de piedra caliza de Tumara, descubierto en el año 1987 en el yacimiento arqueológico fenicio de Cabezo Lucero en Guardamar del Segura, España, es una obra de arte notable. Encontrado en fragmentos, la escultura fue restaurada a lo largo de varios meses por el renombrado especialista Vicente Bernabeu. La escultura restaurada está hecha de piedra caliza gris de grano fino y retrata a una mujer vistiendo una túnica con escote redondo, una tiara festoneada y ruedas a cada lado de la cabeza que representan rodetes huecos, posiblemente de metal delgado. Por encima de la tiara y los rodetes, luce un manto con detalles de pliegues intrincadamente tallados. También está retratada llevando una variedad de collares hechos de diferentes materiales y formas, incluyendo 7 cuentas en forma de lágrima y un cordón de cuentas con cuentas esféricas, aplanadas y en forma de oliva. En comparación con otras esculturas ibéricas contemporáneas, como la Dama de Baza o la Dama de Elche, la Dama de Guardamar posee un estilo más arcaico y más características ibéricas. Como el lugar del descubrimiento fue fundado alrededor de 300 a.C. y floreció entre 430 y 350 a.C., se cree que la Dama de Guardamar data del período entre 400 y 370 a.C. Nos encantaría saber más sobre ella, pero es bastante enigmática. Cuando un equipo arqueológico fue desplegado en una misión para evaluar el patrimonio cultural que podría verse afectado por una futura explotación aurífera en la región de Yukon, en Canadá, en el año 2011, poco podían sospechar que se toparían con un tipo de oro completamente distinto. Más concretamente, sacaron a la luz una moneda china del siglo XVII. Puede que una única moneda no parezca un hallazgo de gran trascendencia, pero se trata tan solo de la tercera pieza de esta clase hallada en el interior de Yukon. El equipo tuvo que verificar la autenticidad de la moneda y llevar a cabo meses de investigación antes de hacer pública su notable descubierta. La moneda está grabada con caracteres chinos, lo que indica que fue acuñada durante el reinado del emperador Kangxi de la dinastía Qing, entre los años 1667 y 1671, como parte de una serie de 20 monedas poema. Cuando se disponen en un orden específico, los caracteres en cada moneda componen un poema. Los individuos solían coleccionar estas monedas como talismanes de buena fortuna, portándolas a menudo en un collar. Resulta curioso que esta moneda se encontrara en un contexto arqueológico que no contenía materiales históricos más recientes. Esto sugiere que la moneda fue intercambiada en la región antes de la fiebre del oro de Klondike, a través del comercio costero de las primeras naciones con los europeos. Los tesoros suelen llevar el nombre del lugar donde son descubiertos, como el inestimable tesoro de Lukovit, hallado en la ciudad búlgara de Lukovit en el año 1953. Esta deslumbrante colección de artefactos de plata tiene aproximadamente 2.300 años de antigüedad, remontándose a la época de la invasión de Alejandro Magno al territorio tracio. De hecho, los arqueólogos especulan que esa podría ser la razón por la que el tesoro fue enterrado. Alguien quería proteger su valiosa colección de las avanzadas hordas de Alejandro, enterrándola para salvaguardarla. Solo podemos imaginar por qué no regresaron posteriormente para recuperarla. La colección consta de platos de plata, toros, copas, jarras y frenos para caballos,
muchos de ellos decorados con dorado para resaltar elementos de su diseño, incluyendo una impresionante representación de un jinete atacando a un león con una lanza. Las ornamentaciones en los platos varían desde imágenes realistas, como cabezas humanas, hasta criaturas míticas, como grifos. El tema ecuestre es un motivo común en el arte tracio y aparece con regularidad en las piezas. El análisis especializado de los artefactos sugiere que fueron confeccionados por diversos artesanos y artistas. Por tanto, es probable que consideremos este tesoro como el ahorro de toda una vida de alguien. Los historiadores siempre han sabido que los vitrales de la Catedral de Canterbury en Inglaterra son antiguos, pero en julio de 2021, nuevos métodos de prueba revelaron exactamente cuán antiguos son, y la respuesta desafió todas las expectativas. Un análisis científico de los vitrales los dató en el comienzo del siglo XII, lo que implica que ya estaban en su lugar cuando Thomas Becket, el arzobispo de Canterbury de aquel entonces, fue asesinado en el altar por los soldados del rey Enrique II en 1170. Esto también significa que de algún modo sobrevivieron al incendio que casi destruyó el resto de la catedral en 1174. En sentido figurado, los vitrales han sido testigos de toda la historia de la Gran Bretaña moderna. El infame asesinato de Becket persiguió al rey durante el resto de su vida. Tras un desacuerdo entre la Iglesia y el Estado, Enrique exilió a Becket a Francia y se enfureció cuando éste retornó. La historia no registra si él ordenó el asesinato o si éste fue realizado por soldados que creyeron que obtendrían el favor del rey al cometerlo. Cualquiera que fuera el motivo, salió mal. Becket se convirtió en un mártir tras su muerte y fue canonizado por la Iglesia Católica, un acto que llevó finalmente a Enrique a presentarse en la catedral de rodillas, implorando al Papa por su perdón. Estos vitrales lo vieron todo. Nuestra siguiente serie de artefactos son magníficos ejemplos de armaduras de elefante. Cuando mencionamos armadura de elefante, no nos referimos a armaduras para humanos hechas de huesos de elefante. Los humanos antiguos usaban los huesos de diversos animales para las armaduras, pero nunca de elefantes, al menos según nuestro conocimiento. En lugar de eso, hablamos de armaduras que fueron elaboradas para elefantes de guerra. Enviar un elefante a la guerra sería inconcebible hoy en día, pero era una táctica muy efectiva miles de años atrás. Las fuerzas de Alejandro Magno sufrieron una derrota catastrófica cuando Darío III de Persia envió un ejército de elefantes para luchar contra ellos en lo que hoy es el norte de Irak. Esa fue la primera vez que alguien en el ejército de Alejandro vio un elefante y muchos de ellos huyeron aterrorizados. Pasaron cerca de 100 años antes de que las personas inventaran tácticas de campo de batalla efectivas contra los elefantes, por lo que, en ese momento, se hizo necesario protegerlos. Los indios fueron los primeros en crear armaduras específicas para sus elefantes de guerra, desarrollando diseños atractivos sin renunciar a la practicidad. El enfoque usual de la armadura eran las áreas de tejido blando como las piernas y los pies. La invención de los cañones y las armas de fuego eventualmente hizo obsoletos a los elefantes en el campo de batalla, pero ejemplos sobrevivientes de sus armaduras aún pueden encontrarse en muchos museos británicos o indios. De lo único que están seguros los arqueólogos en relación con los llamados muros misteriosos de Berkeley, en Fremont, California, Estados Unidos, es de que no fueron construidos por colonos españoles. Más allá de eso, todos son conjeturas. Arqueólogos e historiadores llevan más de un siglo realizando excavaciones exploratorias y otras formas de investigación sobre los muros, pero siguen siendo un enigma. Fueron una enorme tarea de construcción para quienes las levantaron. Atraviesan las colinas de East Bay, Berkeley, a lo largo de 80 kilómetros, hasta llegar a las afueras de San José. En su punto más alto alcanzan una altura de 1,52 metros y muchas de las piedras utilizadas en su construcción pesan más de 1 tonelada. Muchos de ellos atraviesan zonas de ladera de difícil acceso. No tienen altura suficiente para ser clasificadas como recinto y presentan demasiados huecos para servir de muralla defensiva. Incluso si se ignoran los huecos, los arqueólogos nunca han identificado la necesidad de que hubiera una muralla defensiva en esta posición. Al llegar al Monte Diablo, atraviesan un antiguo círculo de piedras. Un poco más adelante se retuercen en una espiral con una enorme piedra en el centro.
Es casi como si alguien los hubiera creado como una broma para fastidiar a los arqueólogos. Si aún no forma parte de nuestra comunidad como suscriptor, considere la posibilidad de suscribirse para no perderse nada de lo nuevo que está por llegar. Recuerden, sigan en la búsqueda incansable del conocimiento y regocíjense en el proceso. Que sigan bien y nos vemos en un futuro próximo.